Trabajar en el sector marítimo significa exponerse constantemente al peligro. Cada año, muchos marineros mueren en accidentes y otros resultan gravemente heridos. Y sin embargo, el transporte marítimo sigue adelante. Al hacerse a la mar, la gente de mar debe estar preparada para todos los riesgos posibles, incluidas las olas huracanadas que pueden alcanzar los 20 metros de altura. Se trata de paredes enteras de agua que avanzan hacia el buque, amenazando con hundirlo. Sin embargo, hay buenas noticias. La mayoría de los cargueros modernos están diseñados para soportar todas las condiciones meteorológicas, salvo las más severas, y seguir un horario muy estricto. Así que encontrarse con una tormenta no es un accidente, sino más bien una necesidad. Los grandes buques comerciales no pueden esperar evitar el mal tiempo cuando cruzan los océanos. De forma discreta y con el mayor cuidado posible, me dirijo a ti si te olvidas de poner likes. No lo olvides, ponlo ahora mismo. ¿Por qué los barcos, estos enormes férreos e irrealmente pesados barcos, no se hunden o vuelcan? Todo se debe a una combinación de diseño y leyes físicas. Al diseñar un crucero, los ingenieros intentan que la densidad media del barco sea inferior a la densidad media del aire. Los barcos flotan porque pesan menos que la cantidad de agua que desplazan. El peso del barco tira de él hacia abajo en el agua. El peso se equilibra con la flotabilidad, que lo empuja hacia arriba. Y si la flotabilidad es mayor que el peso, el barco seguirá moviéndose hacia arriba, lo que significa que no se hundirá. Pero para entender por qué el barco no vuelca, hay que saber exactamente dónde actúan esas fuerzas. Solo 2 puntos: el centro de gravedad para el peso y el centro de magnitud para la flotabilidad del barco. Si todo en el barco pesara lo mismo, el centro de gravedad estaría exactamente en el centro, pero los motores, el equipamiento, los suministros de combustible y demás pesan mucho más que los camarotes y las zonas de pasajeros. Esto hace que el centro de gravedad se desplace hacia abajo, por lo que se encuentra en la parte inferior del barco. Y el centro de magnitud, si generalizamos un poco, podemos decir que está en el centro de la parte del barco que está bajo el agua. La flotabilidad, junto con un centro de gravedad bajo y el lastre, evitan que el barco vuelque incluso en condiciones meteorológicas adversas. Por cierto, fíjate en la forma de los cruceros. Sus cascos son de fondo redondo y el propio transatlántico es ancho, lo que le ayuda a moverse con suavidad y con una resistencia mínima en el océano. Este diseño es mucho más estable en el agua que el casco de un barco en forma de V. Los bordes redondeados también aumentan la estabilidad del barco al evitar que se balancee. De hecho, el centro de gravedad y su ubicación son muy importantes para cualquier embarcación. Es más, si lo haces bien, puedes crear un barco capaz de volver a la posición correcta por sí solo, incluso si lo vuelca una ola. Por supuesto, es poco probable que esto pueda hacerse a escala de un transatlántico entero, pero con un buque pequeño es bastante posible. Y sí, funciona. Un buque, Thunderchild, de alta velocidad, simplemente no puede volcar. De hecho, los grandes buques modernos son mucho más estables que los de hace un par de décadas, todo gracias a los modelos informáticos actuales. Durante las pruebas, los barcos se someten a casi todos los escenarios imaginables en cuanto a estabilidad. Entre otras cosas, se inclinan entre 30 y 45 grados para asegurarse de que, incluso en una fuerte tormenta, el transatlántico aguantará y no se caerá de lado. Es más, según las pruebas, los cruceros pueden inclinarse casi 60 grados antes de llegar a un punto desde el que no puedan volver a la posición vertical. Hay que reconocer que uno no quiere estar en un barco que se inclina más de 15 grados. Es casi imposible mantenerse de pie en esas condiciones, a menos, claro, que seas un acróbata de nivel 100. Si no, serás como un sándwich con pepperoni por los 2 lados. ¿Lo pillas? Bueno, un sándwich siempre cae con pepperoni hacia abajo. Vale, ni modo. Sigamos. También, por cierto, los cruceros tienen aletas estabilizadoras especiales que se extienden fuera de los costados cuando es necesario. Estas aletas también ayudan a reducir el balanceo del barco, especialmente con mar gruesa. Pero la estabilidad por sí sola no basta para estar seguro de que el barco no se hundirá. Las olas que chocan contra la cubierta del barco en mares agitados pueden añadir agua al barco. Aquí es donde una bodega bien organizada puede ayudar. La propia bodega consta de bombas, tuberías, válvulas y conductos estratégicamente situados en los compartimentos inferiores. Estos componentes trabajan juntos para hacer frente a cualquier fuga y mantener el nivel de agua en el buque en un nivel aceptable y seguro. Los sistemas de achique modernos también están equipados con sensores para controlar los niveles de agua y el funcionamiento de las bombas. En resumen, cuando algo en algún lugar empieza a inundarse o falla una bomba, se avisa a la tripulación.
Y también, y este es un detalle muy importante, cuando se construye un barco se divide en varias secciones, creando una barrera interna. Estos compartimentos están diseñados para ser estancos al agua y al aire. Si se crea un agujero en una sección del casco, significa que hay agua dentro de ese compartimento. Este diseño impide que el agua penetre más y comprometa la flotabilidad del buque. Aunque se inunden uno o dos compartimentos, todos los demás permanecen intactos. Esto da tiempo a la tripulación a reaccionar y tomar medidas para evitar un desastre mayor. El Titanic fue el primer barco que puso a prueba este principio en la práctica, y el transatlántico se mantuvo a flote incluso después de colisionar con un iceberg. Los compartimentos estancos ayudaron al buque a permanecer en la superficie durante más tiempo. Sin embargo, existe un punto de vista alternativo. Algunos expertos creen que estos compartimentos, por el contrario, aceleraron el hundimiento del Titanic. De todos modos, está bien, vamos a dejar el Titanic solo, porque no es un buen ejemplo de insumergibilidad, a pesar de que fue llamado insumergible. Hablemos de esta cosa importante llamada lastre. El lastre es un peso extra diseñado para mejorar la estabilidad y desplazar el centro de gravedad en la dirección correcta. Pero el peso que incluye el lastre es pequeño, así que para un barco que no lleva carga, una tormenta puede ser mortal. Existen muchos tipos de lastre. Por ejemplo, los tanques de lastre, que contienen agua. Puede bombearse de un lado a otro del buque y en caso de emergencia o mar agitado, ayuda a mantener el equilibrio del barco e incluso a reducir el balanceo. Cuanto mayor sea el buque, hay más tanques de lastre. También los portacontenedores utilizan tanques de lastre para mantener el equilibrio y la distribución del peso. Por ejemplo, en condiciones meteorológicas difíciles, la tripulación puede ajustar la distribución del peso modificando la cantidad de agua de los tanques de lastre. Pero por separado debemos prestar atención a las olas. Cuando los buques de carga viajan por el mar, sufren 6 tipos de movimientos debido a las olas. Los movimientos del buque se producen a lo largo del eje vertical, del eje transversal, del eje longitudinal o alrededor del centro de gravedad del buque. Sí, y todo se debe a las olas. Y una cosa es cuando simplemente interfieren en el movimiento del buque, y otra muy distinta cuando se trata de daños graves. Mientras tanto, se cree que la principal causa de daños en los barcos son las olas monstruosas. Hasta hace unas décadas los científicos rechazaban su existencia, creyendo que las olas gigantes asesinas que aparecen como de la nada son solo un mito. No fue hasta el año 2000 cuando la Unión Europea inició un proyecto científico llamado MaxWave para confirmar la existencia generalizada de olas asesinas, modelizar cómo surgen y evaluar la magnitud del problema. Resultó ser muy grave. Son estas olas las responsables de muchas emergencias marítimas. Provocan el hundimiento de barcos y el derrumbe de plataformas marítimas. Y no es de extrañar. Los testigos describen una ola asesina como un enorme muro de agua que se dirige hacia un barco. Naturalmente, una colisión con una ola así es muy peligrosa. Como mínimo, la ola puede romper ventanas e inundar el puente. Esto le ocurrió al MS Maud frente a las costas de Dinamarca. Había tanta agua en el puente que cortó completamente la corriente. Ninguno de los pasajeros ni de la tripulación resultó herido, pero el barco perdió la capacidad de orientarse en el espacio. Afortunadamente, no fue suficiente para hundirlo. Hace apenas 20 años, los informes decían que los buques y las plataformas marítimas modernas estaban construidos para resistir alturas máximas de olas de solo 15 metros, pero las olas asesinas pueden alcanzar los 30 metros e incluso más. Y tales olas se forman muy a menudo. Los estudios han demostrado que si se toma un breve periodo de tiempo, se pueden contar más de 10 olas gigantes distintas de más de 25 metros de altura en todo el planeta. Cuando un barco golpea una ola asesina con su proa y se aconseja encontrarse con cualquier ola así, se produce lo que se conoce como bow slamming. La gran amplitud del balanceo, el impacto brusco contra el agua e incluso con una fuerte aceleración puede causar daños físicos al buque. Básicamente, el buque cae desde la altura de la ola sobre el resto de la superficie del mar, lo que provoca un pandeo localizado y la deformación de la chapa inferior del buque en la proa. La chapa de proa también recibe impactos y se arruga, y cuando las estructuras de proa se ven sometidas a un gran número de impactos durante un largo periodo de tiempo, el buque se fatiga. Si no se realizan inspecciones periódicas del buque, no se descarta su destrucción final al encontrarse con una ola asesina. Es decir, la ola realmente matará al buque. De hecho, los golpes repetidos del casco contra las olas son lo peor para un buque. Los cargueros modernos están construidos con acero grueso, pero si las olas son lo suficientemente grandes y sus impactos duran lo suficiente, aún pueden destrozar un barco. A veces la fuerza de las olas es suficiente para doblar un barco por la mitad. Literalmente, se rompe y se hunde. Una situación similar ocurrió en 2021 frente a las costas de Turquía. Una ola levantó la proa de un carguero y la partió. En general, por supuesto, esto no debería ocurrir con un funcionamiento adecuado y una reparación a tiempo. Pero el barco fue construido en 1975. Tal vez ese es el punto. Ha tenido demasiadas olas realmente destructivas.
En los buques más modernos, la proa, es decir, la parte que choca constantemente contra las olas, se refuerza adicionalmente. Columnas angulares, entablados especiales, suelos reforzados... En resumen, esta es la zona que necesita una atención especial si no quieres que las fuertes olas rompan tu barco. En el caso de los portacontenedores, las olas fuertes pueden dañar no solo los buques, sino también los contenedores y la carga que contienen. Y la mayoría de las veces, los contenedores simplemente se pierden por el camino, y ya te puedes imaginar cuántos hay a bordo. Según un informe del Consejo Mundial del Transporte Marítimo, cada año se pierden en el mar hasta 1.382 contenedores. Pero hay estadísticas más alarmantes. Solo entre noviembre de 2020 y enero de 2021 se perdieron 2.675 contenedores en el mar. Un biólogo marino calcula que en todo ese tiempo se han perdido unos 12.000 contenedores marítimos en los océanos del mundo, y la mayoría acabaron en el agua debido a las condiciones meteorológicas y a accidentes. ¿Qué se puede hacer para combatir las olas asesinas? En realidad, la mejor opción es prepararse para afrontarlas. En términos más profesionales, esto se llama tomar medidas de navegación en alta mar. La idea de las medidas de navegación es reducir la amplitud del balanceo. Cuanto menor sea el balanceo, menos golpeará el barco las olas y menor será el riesgo de daños. Así de sencillo. Cuando un barco navega en alta mar, su casco experimenta fuertes sacudidas. Los navegantes experimentados son capaces de reaccionar ante esto alterando el rumbo y la velocidad del barco según sea necesario. Además, por supuesto, se necesitan conocimientos teóricos sobre cómo funcionan las olas y cómo evitar situaciones críticas. Esta es quizá una buena razón por la que se necesita una licencia para manejar una embarcación. El proceso es mucho más complicado de lo que parece a primera vista. A la hora de enfrentarse a las olas hay que determinar dos cosas: el tipo de olas y su dirección. El objetivo principal es colocar correctamente el casco en relación con la dirección de la ola. A menudo, el tiempo de reacción es limitado y cada movimiento del timón es crucial. Y también es muy importante tener en cuenta la longitud de las olas en relación con la longitud del casco, especialmente si una tormenta real y fuerte, está cogiendo al barco en alta mar. En esos momentos el capitán debe concentrarse en dos cosas: mantener el rumbo y evitar la orilla de sotavento. En general hay que mantenerse lo más lejos posible de cualquier tierra o roca. Manejar con el timón es esencial para mantener la proa en el viento y las olas. Si el motor principal falla y el barco cae de costado sobre las olas, se encontrará en una situación peligrosa, y ni la protección antivuelco, ni el lastre, ni nada ayudarán. Pero ¿no es posible, ya sabes, eludir la zona de peligro? ¿Rodear la tormenta? Sobre todo desde los años 80, la información meteorológica está disponible en impresoras o faxes directamente en el puente del barco. Los capitanes también tienen a su disposición mapas meteorológicos, imágenes por satélite y ahora más herramientas de alta tecnología, como sistemas informáticos a bordo que ayudan a planificar itinerarios en función de las previsiones meteorológicas. Parecería que es muy fácil tomar y reorganizar el itinerario. Muévete a donde no haya olas asesinas. Desgraciadamente, los barcos suelen tener un horario muy apretado. Solo el combustible que los mantiene en movimiento cuesta decenas de miles de dólares al día, así que un retraso de 2 o 3 días o un desvío de rumbo puede costar una cantidad muy grande de dinero. Cuanto menor sea el coste, mejor, lo que significa que tanto el capitán como los armadores deciden asumir el riesgo. Aunque algunos portacontenedores y otros buques comerciales rápidos capaces de alcanzar velocidades de 28 a 31 km por hora en el mar, bien podrían ser capaces de dejar atrás las olas o al menos mitigar los peores efectos de un huracán. En general, si es posible, se aconseja dirigirse a la parte del océano donde habrá menos olas y vientos más débiles. Dicha zona suele estar en sentido contrario a las agujas de reloj desde el borde de ataque de la tormenta. Existe la percepción de que es más seguro esperar a que pase una tormenta o incluso un huracán en alta mar que en puerto. Sin embargo, es un error y puede costarle la vida a la gente. Así que, si puedes elegir, tienes que encontrar el llamado agujero de huracán, que es un puerto con un rompeolas y otras protecciones alrededor del puerto. Todo esto mantendrá el barco a salvo del viento y las olas. Una vez en el puerto, la tripulación ancla el barco, dejando suficiente holgura en la cadena del ancla para evitar que las olas la rompan. También se puede invertir el motor del barco para ejercer presión sobre el ancla. Después, solo queda rezar. Encontrarse en el puerto equivocado puede ser realmente peligroso. Ubicación inadecuada, viento fuerte, olas... Y ahora el barco se levanta y se pone de costado contra los muelles, de modo que tanto el barco como los muelles sufren graves daños. Por eso, por cierto, en algunos puertos los capitanes tiran literalmente los barcos durante las tormentas y los huracanes para evitar su destrucción. En otros puertos los barcos salen solos, pero siempre es por su cuenta y riesgo. Es imposible adivinar con un 100% de exactitud cuáles serán los efectos de una tormenta. Si has visto todo hasta el fin, dale me gusta y...
¡Hasta luego!